Hey, ¿qué pasa? Soy Jay. Bienvenidos. Muy buenas a todos, estamos aquí en este vídeo para comentar la última película de la saga de 28 días, 28 semanas, 28 años. Estoy hablando concretamente de la película 28 años después, El Templo de los Huesos. Tal y como bien sabéis, la tercera entrega, la de 28 años, se va a dividir, o la idea es dividirla, en tres películas. La primera la tuvimos el año pasado y esta segunda se ha estrenado prácticamente hace 2 días. Se grabaron del tirón y ya anunciaron en su momento tanto Danny Boyle como Alex Garland que en función de los beneficios que den estas dos primeras películas se verá si se realiza o no la tercera entrega. Yo creo que independientemente de la división dividida que pueda haber entre si ha gustado mucho o no ha gustado nada, yo creo que sí que habrá generado los suficientes beneficios como para arriesgarse a hacer una tercera entrega, por lo menos es lo que yo deseo. En este caso no dirige Alex Garland y Danny Boyle, sí que Alex Garland es el guionista de esta segunda entrega y tanto él como Boyle son productores de la misma, y en este caso la dirección corre a cargo de Nia Da Costa, directora de la película The Marvels. Yo ya sabéis que esa película a mí no me gustó absolutamente nada. Entonces yo en este caso tenía un pelín de miedo por ver cómo se desarrollaba esta segunda entrega, aunque es verdad que, bueno, una vez vista me he quedado más tranquilo. Al final se ha quedado reflejado en lo que es el film que Danny Boyle y Alex Garland, aunque no dirigían directamente, estaban ahí un poco vigilando que todo no se fuera de madre. Si os preguntáis si me ha gustado, la respuesta es sí. Yo esta segunda entrega la he disfrutado un montón y me lo he pasado genial en el cine, como un niño pequeño. También es cierto que sabía un poco ya el tono de lo que nos iban a contar, no igual que en la primera entrega, que realmente después de tanto tiempo no sabías muy bien para dónde iban a ir los tiros después del pedazo tráiler que nos metieron, pero en esta segunda película, como ya sabía más o menos el tono o qué es un poco lo que nos iban a contar o dónde iban a indagar más, yo personalmente he abrazado esta locura porque sí, esta segunda entrega es mucho más loca que la primera y yo personalmente la he disfrutado un montón. Si tengo que hablar sin spoilers, pues he de deciros, pues eso, es una entrega en la cual se profundiza mucho en dos arcos concretos. Por un lado, el arco del Dr. Kelson, ya le conocimos en la película anterior, y ya sabéis que está ahí en su templo de los huesos, investigando sus movidas, investigando un poco el comportamiento de los diferentes infectados y concretamente el comportamiento de los infectados alfa, hablando en concreto de Sansón, que es uno de los infectados alfa que ya pudimos ver en la primera entrega, ¿no? Veremos un poco cierto trasfondo de este personaje, conoceremos un pelín más de dónde viene y veremos cómo avanza ese estudio que está teniendo él con este infectado, a ver qué consigue con las diferentes mezclas de medicinas e historias que va haciendo en su día a día. Eso por un lado. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el personaje del Dr. Kelson no te convenció o te importó un pimiento en la primera entrega, pues en esta va a estar muy presente. Es uno de los principales protagonistas de la película, así que atente a las consecuencias. Y por otra parte, se podría decir que seguimos a Spike, el chico protagonista, el niño protagonista de la primera entrega, que tal y como recordaréis los que la visteis, acabó siendo salvado por un grupo, una especie como de banda dirigida por el actor Jack O'Connell, con una estética muy extraña, ¿no? En una escena final que a mí personalmente en ese momento me dejó un poco loco, ¿no? Porque al final veíamos a un grupo de personas en chándal, con joyas, con collares, con el pelo todo el mundo lo tenía rubio, cortado como el príncipe de Shrek, y que peleaban al más puro estilo Power Rangers, matando a los infectados con volteretas y con sonidos de fondo muy extraños, incluido la banda sonora, una especie como de remix de la banda sonora de los Teletubbies con música metal. Entonces, vamos a seguir un poco a Spike, el cual, después de ser salvado por esta banda, finalmente se une a ellos, ¿no? Es la banda de los Jimmys. Tendremos más contexto en esta segunda película, pero he de reconocer que si a ti te chocó muchísimo esa escena y a lo mejor no indagaste mucho más, pues tampoco te va a gustar mucho, porque ya te digo, tanto Kelson como Jack O'Connell y compañía van a ser los protagonistas. No vamos a ver prácticamente nada de Holly Island, no vamos a tener a Aaron Taylor Johnson, o sea, no vamos a tener nada de trasfondo del padre, vamos a ver a muy pocos otros supervivientes y además luego es eso, que el concepto de los infectados, lo que es enfrentarse a infectados,
desde luego no es lo principal que vamos a encontrar en esta película. Se va a centrar más en la deshumanización del ser humano ante esta situación y sobre todo va a tratar temas, pues eso, más bien religiosos, filosóficos, y una cosa muy interesante, va a darnos un pelín más de información al espectador de cómo afecta este virus de la rabia extraña, este virus de la ira en las personas. Una cosa que realmente no se había toqueteado mucho en las anteriores películas, ¿no? Al final pensabas que era como una especie como de rabia extraña, unas ganas de matar incontrolables y poco más, ¿no? Pues en esta entrega sí que se profundiza un poco más. ¿Con esto qué quiero decir? Pues lo dicho, que si no te gustó el personaje de Coulson, que si no has investigado o no te interesa indagar un poco más en por qué tienen esas pintas los Jimmys, o no te gustó su puesta en escena, o te genera rechazo, si a lo mejor no conectaste con el personaje de Spike, o te importa un pimiento hacia dónde va su destino, y tú lo que quieres es una película más similar a la primera y la segunda, donde al final nos presentaban a un grupo de supervivientes nuevos enfrentándose una vez más a una gigantesca horda de infectados, pues lamentablemente esto no es lo que vas a encontrar en la película. Yo aún así te invito a que la veas, tanto si te ha gustado como si no. Obviamente, si te ha parecido vomitiva la anterior, no la veas, no te va a gustar. Pero si eres una persona como yo, que hay ciertas cosas que no es que no le gustasen, sino que le chocaron en ese momento, pero que posteriormente indagué un poco más y comprendí un poco más los motivos y de hecho me parecieron interesantes, esta segunda entrega te va a encantar. Es mucho más fantasiosa, es mucho más artística en cierto modo, es un poco loca, porque al final los personajes que tratamos están un poco ahí más para allá que para acá, y la manera de tener esa relación entre los humanos y los infectados es mucho más, bueno, profunda, no puedo decirlo de otra manera, y no es tan salvaje y brutal como el mero hecho de simplemente enfrentarse a muerte. Entonces, yo qué sé, esto es lo que puedo deciros hablando sin spoilers, ¿no? Así que ya será vuestra decisión si queréis adentraros o no. Y ahora voy a comentar un pelín más ámbitos con spoilers de la película. En cuanto a movidas técnicas, aunque no sean spoilers directamente, pues en esta segunda entrega no han grabado con iPhones, entonces esos planos característicos que pudimos ver en la película anterior no van a estar. Es un tipo de grabación un poco más simple. Es verdad que a mí a nivel de fotografía creo que es inferior a la anterior, pero tampoco me ha supuesto grandes cambios, tampoco lo veo fatal, pero sí que es verdad que a lo mejor creo que se generaron imágenes más impactantes en la primera película, salvo la escena de Iron Maiden, que es que en esta segunda hay un momento que es una Iron Maiden, ya lo entenderéis cuando lo veáis, que eso sí que creo que se va a quedar como algo icónico en la historia o en la saga de 28, seguro. Y luego, en cuanto al ámbito musical, han cambiado al compositor o han cambiado a la persona que se encarga de la banda sonora. En este caso han tirado más por algo más digamos, música clásica, ¿no? Más violines y demás. Repito, no me parece mal, simplemente es un dato que he averiguado por ahí y lo comparto. Y al igual que las otras películas, han metido, pues, canciones ya conocidas de toda la vida, aunque sí que es verdad que en esta entrega se han ido por clásicos un poco más conocidos, un pelín más mainstream. Al final, el Dr. Coulson tiene ahí un tocadiscos y se va poniendo música de vez en cuando, y hay alguna que otra canción a lo mejor más conocida, no es tanto como anteriormente, que se buscaba más bandas más inglesas, más desconocidas, más grunge, más underground. Aquí tocan temas un poco más globales, lo cual tampoco está nada mal, y sí que es verdad que en algún momento puntual volvemos a escuchar la mítica banda sonora de las primeras entregas, esa versión también que luego posteriormente hizo Muse y que inconscientemente te lleva a una nostalgia brutal porque, claro, te lleva a 28 días o incluso 28 semanas después, lo cual para la gente que ha seguido la saga como yo es muy satisfactorio. Hablando ya directamente de los diferentes arcos, a mí me ha encantado la dualidad y la diferencia tan grande que hay entre uno y otro, ¿no? Por un lado, los Jimmys. Ya sabéis, si habéis investigado un poco, la estética de esta banda es que al final es un culto satánico, porque al final Jimmy Jack O'Connell, Jimmy Crystal, que es como se hace llamar, es un seguidor de Satán, y él lo que hace es ser como una especie como de gurú que intenta atraer a sus dedos, ¿no? Que así es como llama a sus seguidores a este camino de la búsqueda del infierno, ¿no? De tener que ir sacrificando a gente por la vida para, digamos, rendir culto al demonio. Pues la estética, por un lado, hay que recordar que lo último que él vio en la televisión antes de quedarse huérfano fueron los Teletubbies, de ahí toda la dualidad de los diferentes colores. Y luego a nivel visual, que es algo muy turbio, la estética imita a una persona real que fue Jimmy Savile, creo que se llamaba, que al final era un presentador de televisión de la BBC, si no recuerdo mal, que fue muy, pero que muy conocido en Inglaterra hace años, y también llegó a tener
contactos con las altas esferas, ¿no? Como con Margaret Thatcher o el príncipe Carlos. Trabajaba en un programa que se llamaba Top of the Pops, creo que se llamaba así. Y el tema de este tío, lo turbio, es que fue un personaje muy conocido y muy querido por la gente de Inglaterra. Y cuando él ya murió, se investigó en profundidad porque ya había habido ciertas denuncias y se descubrió que era un depredador sexual brutal que tuvo más de 500 denuncias a sus espaldas, lo que ya se investigaron cuando él ya había fallecido, lo cual hace que sea un personaje pues muy oscuro, ¿no? En la cultura anglosajona, porque al final era alguien muy querido que al final se descubrió que era un monstruo. Hay un documental en Netflix en el cual podéis investigar y hace que esta imagen, pese a que en un primer momento sea un poco ridícula, pues genere aún más rechazo y te dé aún más mal rollo, ¿no? O sea, lo que en un primer momento te pudo parecer algo chistoso y absurdo, pues toca un cáliz más grotesco y oscuro de lo que podías imaginarte. Eso hace que a mí ya que el grupo este, la secta de los Jimmys, tenga un tono que me encanta, ¿no? Luego hemos podido ver cómo se comportan entre ellos. Supuestamente tienen que ser 7, no puede haber más de 7, y cuando este Jimmy Crystal intenta meter a un nuevo miembro en la banda, tienen que enfrentarse a muerte. Me ha encantado el enfrentamiento entre Spike y el tío este que le clava el cuchillo ahí en la arteria de la pierna. Me ha parecido muy grotesco y muy visual sobre todo. Y es muy característico que todos se llaman Jimmy, ¿no? Jimmy Crystal, Jimmyma, Jimmy Ink, Jimmy Snake, Jimmy, o sea, es el nombre de los diferentes miembros y me ha parecido algo original. Repito, yo en la primera película, cuando lo vi, yo conocía al personaje de Jimmy Savile por el documental de Netflix, pero en ese momento no caí. Yo pensé que era como una especie de parodia tipo Power Rangers, sonaba la música de los Teletubbies y eso lo podía entender, pero la estética no terminaba de cerrarlo. Fue cuando ya acabó la película, fui a mi casa, investigué, que dije, hostia, que están haciendo referencia a Jimmy Savile. Ahí fue donde ya me gustó, pero sí que es verdad que en el cine recién salido, en caliente, me cortó un poco el rollo esa escena. Yo fui de una de esas personas que se quedó un poco ojiplático con el final de la primera entrega. Luego ya investigas y todo cobra un poco más de sentido. Pues claro, toda la trama de estos me ha gustado, cómo han amenazado a esa familia, toda esa tortura que hacen con la familia en el granero, cómo Spike intenta evadir esa situación, cómo la chica esta, que es una actriz muy conocida, es una actriz que ha participado tanto en Star Wars, en la película de Solo, como en Marvel, en la serie de Falcon y Winter Soldier, que el personaje se llama Jimmy Ink en la película, cómo estos dos personajes empiezan a darse cuenta de que el personaje de Jack O'Connell, de Jimmy Crystal, en realidad es un perturbado que no es ni hijo de Satán, ni el elegido, ni nada por el estilo. Y me ha gustado mucho eso, esa subtrama de cómo ellos, sobreviviendo al horror que es estar en esa secta, empiezan a ir descubriendo poco a poco cómo destapar la verdadera cara de Jack O'Connell. A mí me ha encantado y me ha parecido brillante cómo lo han unificado con el Dr. Kelson, porque al final, cuando ven al Dr. Kelson viviendo en el Templo de los Huesos con ese cuerpo lleno de yodo, hablando con infectados y demás, bailando con infectados, es normal para mí que ellos piensen que es Lucy, como ellos le llaman, que es Lucifer, ¿no? Porque al final es un personaje que, si tú no has visto las películas, cualquier persona que vea un tráiler y vea a Ralph Fiennes interpretando a ese personaje va a pensar que es el villano, o que es un monstruo, o que es un loco, o que por lo menos está en el lado oscuro de la historia, cuando es todo lo contrario, ¿no? Al final es un tío que, bueno, que rinde culto a los muertos, que es un médico, que busca la cura, lo que está ahí un poco a su rollo, un poco perturbado, pero no es un loco villano. Y me ha gustado mucho cómo esta corriente religiosa, cegada por el satanismo y demás, pues empieza a ver este personaje como una persona a la que rendir culto, ¿no? Como la personificación de Lucifer en la Tierra, y me ha parecido muy coherente que se junten estos dos bandos simplemente por el ámbito estético de cómo va el Dr. Kelson. Que por otra parte, ahí es donde entramos, digamos, en el segundo arco de lo que es la historia, el otro arco que se va entrelazando entre la historia de los Jimmys, que es cómo el Dr. Kelson está poco a poco investigando a ver si puede conseguir que Sansón, el infectado alfa, vuelva a tener conciencia, o por lo menos investigar un poco más si hay cura, digamos, o como mínimo tratamiento para este virus, ¿no? Vemos, que ya lo pudimos ver en la primera película, que le va inyectando dardos que tienen morfina y otros medicamentos y al final le dejan un poco atontado, ¿no? De esta manera lo que consigue es, para empezar, ir pudiendo tener ciertos momentos de tranquilidad con el infectado, ¿no? Eso no quiere decir que se hagan colegas, ¿no? Porque al final Sansón le intenta matar más de una vez cuando se le pasan los efectos de las drogas, pero hace que ya haya cierta relación entre ellos, hace que poco a poco Sansón empiece a tener un poco de recuerdo
de que pasa ciertos momentos junto al Dr. Kelson. Y a mí lo que me ha gustado es que el Dr. Kelson empieza a investigar y empieza a preguntarse si este virus no es solo algo físico, sino que también puede ser algo que le esté afectando a nivel psicológico a los infectados. ¿Qué es lo que les produce atacar sin control a los seres humanos? ¿Qué es lo que ven, no? Y es uno de los puntos que me ha parecido más importante o más interesantes. Hay un momento que podemos ver cómo Sansón ataca a un muchacho, se lo carga, pero podemos ver que él, cuando está yendo a atacarle, no ve a un ser humano con una cara normal y corriente, ve a un monstruo con una cara aún más terrorífica y más chunga que la de un propio infectado. Entonces los infectados están como prácticamente, se puede decir, acabando con monstruos que hay en la Tierra. Eso es un poco lo que ven los infectados. Los infectados no nos ven como presa fácil a la que cargarse y punto. Nos ven como monstruos a los que tienen que matar. Es algo que no se había visto nunca en ninguna película de 28 días y a mí eso me ha encantado. Y por supuesto, me ha volado la cabeza la evolución de los dos personajes, cómo van aprendiendo uno del otro y cómo el Dr. Kelson termina encontrando algo para, en cierto modo no, cómo consigue curar a Sansón. Primero ya, con sus pequeños estudios, consigue que vocalice, que hable, que diga Luna, cuando están a punto de matarlo, porque el Dr. Kelson se está quedando sin morfina y está a punto, digamos, de acabar con la vida de Sansón, y de repente este habla, dice Luna, y luego posteriormente, con las diferentes mezclas de medicinas y sus estudios, consigue que Sansón se convierta un poco en la madre de los niños de la segunda película, de 28 semanas. ¿Os acordáis que el personaje de Don tenía una mujer que abandonó una casa, se fue con los niños a la ciudad y que luego posteriormente encontraron a su mujer que no había muerto, que estaba en la casa antigua en la que vivían y a ella la llevaban a la base militar y se descubría que ella era portadora asintomática del virus? O sea, ella era un personaje que a nivel de comunicación, de estar, era normal, ¿no? O sea, parecía como una humana normal, podías entablar conversación con ella tranquilamente, pero era portadora del virus. De hecho, es lo que origina toda la trama de la segunda película, porque Don besa a su mujer y claro, como ella es portadora y transmisora del virus, aunque sea una humana normal, pues él se transforma en un infectado. Pues yo creo que es lo que ha conseguido con Sansón. Ha conseguido revertir, por lo menos a nivel psicológico, el efecto del virus. Entonces tenemos a un Sansón fuerte, gigantesco, que puede ser escupido por sangre, que pueden morderle, que pueden atacarle los infectados, pero que mantiene las cualidades físicas de la infección, porque sigue estando tocho, fuerte y resistente, pero vuelve a tener conciencia, vuelve a ser, digamos, una persona normal. Eso me ha encantado y me gustará ver si el personaje de Sansón tiene continuidad en la posible tercera película. Eso me ha encantado. Es verdad que también el desenlace de Jimmy Crystal me ha parecido brutal. Toda la escena final, esa escena de Iron Maiden que yo os comentaba, me ha parecido brillante en todos los sentidos. Me ha encantado cómo han ido cayendo los diferentes miembros de la banda. Me ha parecido muy interesante. Me parece que el final es muy poético, el final de Jimmy Crystal. Entiendo que ese personaje sí que, hasta luego Lucas, no hay nada más que hacer cuando le dejamos ahí sacrificado, colgado en el crucifijo y atacado por infectados. Y el Dr. Kelson, pues bueno, todo apunta, obviamente, yo entiendo que sí, todo apunta a que ha fallecido mediante ese navajazo que le mete Jimmy Crystal. Vemos cómo Sansón se lo lleva por ahí, pero no sé si volverá a aparecer, si finalmente no murió y sobre todo no sé si Sansón será algo importante cara a la tercera entrega. Lo que sí que va a ser importante, porque hay que recordar que Spike y Jimmy Inc., la chica esta que os digo, se han escapado, han dejado el culto, se han escapado y están siendo perseguidos por infectados a lo largo del territorio. Lo que sí que va a ser importante y que ya se sabía, o sea, esto no es que fuera spoiler porque se anunció, podemos ver al final de esta segunda película que Jim, el personaje de Cillian Murphy, que en esta película hace de productor ejecutivo, sigue vivo y que tiene una hija de... ¿Cómo se llamaba la chica? Entiendo que es Selena, ¿no? No sé. El tema es que vemos que Jim sigue vivo en la casa de campo en la cual vivía en su momento cuando acabó la primera película. Tiene una hija de unos 12-13 años, imagino. No me acuerdo cómo se llama, si tiene nombre. Y vemos cómo ven que están siendo perseguidos Spike y la otra y que van a ir a ayudarles. Se sabía que Cillian Murphy iba a hacer un pequeño cameo en esta película y todo el mundo sabe también que la tercera entrega, si se realiza, Jim, el personaje de Cillian Murphy, será uno de los protagonistas. Así que yo creo que todo el mundo
va a querer colaborar en que eso se haga realidad, porque al final tener a Cillian Murphy en escena está chulo y al final fue el principal protagonista de la primera película, o sea que también estará chulo. Y yo, como seguidor de la saga, querré saber qué ha pasado con Hannah y con... Es que creo que se llamaba Selena, no me acuerdo ahora la novia de Jim, cómo se llamaba. Pero el tema es que no están ahí y parece que Jim y su hija viven solos. Bueno, pueden haber caído durante estos 28 años por el tema de los infectados, quién sabe. Pero la verdad, me ha dado mucho, pero que mucho hype. Así que nada, tampoco quiero torrarla mucho más. Esto es lo que yo pienso de esta segunda entrega. Me ha encantado, he entrado mucho en el asunto. Yo creo que habrá gente que no le guste ni la estética de los Jimmys, ni la forma de actuar de Jack O'Connell. No le gustará seguramente que Kelson pueda hablar con los infectados. No estoy del todo seguro que les guste que pueda curar un poco, en cierto modo, a Sansón, aunque realmente es lo que digo. Son cosas que, aunque sean raras, las hemos medio visto a lo largo de la saga con la mujer de Don, en la segunda, así que cualquiera que piense un poco en eso no le va a chocar tanto. Así que nada, equipo, dejadme en los comentarios qué pensáis y ahora que ya sabéis lo que pienso sobre esta segunda película de 28 años después, y tú, concretamente tú, ¿qué opinas?